Bienvenidos a Conclusión TV. Para hablar hoy de cambio climático tenemos a Pilar Bueno. Ella es doctora en Relaciones Internacionales y fue integrante de la delegación argentina para el Acuerdo de París. ¿Cómo estás, Pilar? Bien, muchas gracias por la invitación. Lo primero que te quiero consultar es... Hubo, en este caso, un acuerdo muy importante de más de 190 países. ¿Cuáles son los países que participaron y cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los que más contaminan y los que menos contaminan en el mundo? Bueno, este acuerdo, en primer lugar, digamos, su enmarque, o sea, forma parte de, es un acuerdo de implementación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esto es relevante porque la Convención tiene 197 partes, estamos hablando de 196 estados y la Unión Europea. En este sentido, el Acuerdo de París, digamos, ha sido suscrito por casi todas las partes, exceptuando a Siria y a Nicaragua, que no lo suscribieron ni tampoco lo ratificaron. Y ya, digamos, han planteado por distintas cuestiones que no lo van a hacer. ¿El caso de Nicaragua? Sí, por favor. ¿Por qué se da el caso de Nicaragua? Bueno, Nicaragua es un país que durante el proceso de negociaciones, sobre todo entre 2000, digamos desde Copenhague, de 2009 hasta 2015, Nicaragua forma parte de ALBA. Cuando ALBA es uno de los grupos políticos que dice no al Acuerdo de Copenhague, en 2009 plantean que para la negociación del futuro acuerdo se requerían como ciertos principios de transparencia y especialmente que el futuro documento fuera efectivamente una implementación de la convención y no un paso atrás. Entonces los nicaragüenses evaluaron con el Acuerdo de París y ya en París, porque ellos lo dijeron en París mismo, que no estaban de acuerdo con el documento y que les parecía que significaba un paso atrás con respecto a la convención. Así que es un caso único, quiero decir, ¿no? Sin embargo, los que más contaminan, en este caso obviamente no es Nicaragua, sino ¿qué países y cuáles son aquellos que menos contaminan? Bueno, a niveles 2012, que es lo que, digamos, está estandarizado, justamente por cómo son las mediciones globales, en términos científicos, tenemos que China es el principal emisor global, con un porcentaje entre 25 y 26%. Luego está Estados Unidos con un 14 a 15%, 14,4% es variable. Luego en un tercer lugar viene la Unión Europea, que se la trabaja como un conjunto en virtud de que justamente es un bloque negociador con un 10% aproximadamente. Luego tenemos a India con un 6 a 7%, Rusia con un 5 a 6%. Porque se da el fenómeno que aquellos países que más contaminan son también aquellos que mayor tecnología aplican, sobre todo para disminuir el cambio climático, y aquellos países que menos contaminan en este caso son también los menos preparados para el cambio climático. Te quiero hacer una consulta porque resonó muchísimo en la prensa internacional el caso de Trump, que entiende que el Acuerdo de París no es beneficioso para los Estados Unidos y que incluso ha llamado una especie de mentira al cambio climático, algo así como si fuera una conspiración internacional para reducir la productividad estadounidense. ¿Me puedes explicar un poquito de qué se trata esto? Bueno, digamos, en primer lugar, tener en cuenta que esta no es la primera vez que Estados Unidos hace esto. Hay un primer intento de implementación de la convención, que es el Protocolo de Kioto, que seguramente ha resonado mucho en los medios y que quizás la gente lo tiene presente. Este documento se negoció durante la gestión de Bill Clinton, pero cuando asume George W. Bush, o sea, Bush hijo, en el año 2002 ya habían dicho en campaña que iban a hacer el retiro, tal como sucedió con Trump, o sea que estamos hablando siempre del Partido Republicano, y efectivamente así se hizo. Lo que no significa hacer una asociación directa entre Partido Demócrata, apoyo a este proceso, republicano... Es más complejo. Sí, porque hay matices a unos y a ambos lados, ¿no? O sea, en todos los aspectos de las agendas. O sea, tenemos republicanos que son mucho más proclives a las negociaciones multilaterales de clima que a lo mejor algunos de los demócratas más fuertes, entonces, o más conservadores, vamos a decir. O sea, que tampoco hay que hacer esa asociación. Pero esto ya sucedió y esto menoscabó en gran medida los esfuerzos del Protocolo de Kioto.
Llamó también la atención la incorporación de China, que parece ser, si se quiere, el nuevo líder del globalismo liberal, un nuevo líder también en torno de la problemática del cambio climático, algo que quizás antes no hubiese sido pensado, hubiese sido quizás a la inversa, Estados Unidos promocionando este tipo de cosas, pero sin embargo China, ¿por qué aparece esto? Bueno, justamente cuando uno ve los argumentos de 2002 de Bush, el principal elemento era que China no formaba parte de ese acuerdo, en el sentido de no formar parte formalmente, sino que no era obligado por el protocolo de Kioto a reducir emisiones. Como producto de este proceso, digamos, normalmente, digamos, asumimos aquellos que trabajamos este proceso, digamos que desde esta, digamos, defección que significó el protocolo de Kioto, hemos aprendido cosas, ¿no? Entonces se trataba de llegar a un acuerdo en el cual tanto Estados Unidos como China pudieran firmar y pudieran participar. Entonces, para que eso fuera posible, hubo que generar ciertas flexibilizaciones. Por eso llama tanto, no, vamos a decir, no es que llama la atención, pero un poco es como dolorosa la decisión en el sentido de desprenderse de un proceso que llevó 20 años. Este es un acuerdo, habló del Acuerdo de París, moldeado a los intereses norteamericanos, moldeado a sus intereses y sus necesidades. Para que ingrese y firme. Para que pueda firmar, o sea, el formato es lo que ellos llamaron bottom-up. Y ellos plantearon que el protocolo de Kioto era top-down. ¿Eso qué significa? Que ellos planteaban que el problema del protocolo de Kioto era que establecía, digamos, límites para los países desarrollados que ellos no podían cumplir y que además no tenía a los principales emisores, que no solamente eran los desarrollados, sino también países como China y otros emergentes o potencias medias. Sin embargo, estos firmaron. Y ahora, sin embargo, Estados Unidos parece querer renegociar el Acuerdo de París, quizás, si uno lo mira desde lejos, buscando menores presiones para los Estados Unidos y su productividad. ¿Puede ser esto cierto o es directamente un adiós a los acuerdos de cambio climático a nivel internacional? Eso fue lo que él planteó dentro del discurso. Automáticamente todos los líderes del mundo, digamos, que trabajan clima y los presidentes de los países europeos y de los distintos grupos políticos y negociadores plantearon la realidad, lo que todos sabemos, que el acuerdo está negociado, se negoció durante años, este acuerdo está cerrado. Lo que estamos negociando es la implementación, que de hecho el proceso de implementación va a cerrar recién en noviembre del año que viene, de 2018. O sea, el acuerdo continúa sin los Estados Unidos. Como ya sucedió, digamos. Lo que pasa es que creo que también hay que tener en cuenta que el contexto internacional es otro y algo muy, muy relevante. Esto socava el proceso estatal o estadocéntrico dentro de la dinámica. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza las respuestas, rápidamente tenemos a los gobernadores, a un montón de alcaldes de Estados Unidos, a empresarios diciendo, no, esto no es así. O sea, por más de que el gobierno federal en este contexto asuma esta posición, nosotros ya hicimos una inversión. Y cuando hablamos de inversión, hablamos de dinero, concretamente. Para reducir, digamos, el impacto. Para generar nuevos negocios hacia una economía hipocarbónica o de bajas emisiones, digamos. O sea, uno analiza todo el dinero que ya pusieron muchísimos empresarios norteamericanos para lo que es la reconversión energética. Digamos, no solamente estamos hablando, porque a veces cuando hablamos de estos temas parece que es una charla sobre conservacionismo. Y para bien o para mal, y yo fui muy crítica a ese respecto, el Acuerdo de París es un acuerdo sobre economía hipocarbónica, digamos, por más de que no se diga explícitamente. Eso fue lo que arrastra a los grandes líderes de distintos sectores. Estamos hablando con Pilar Bueno, ella es doctora en Relaciones Internacionales, asesora de Cancillería y estuvo nada más y nada menos que en el Acuerdo de París. ¿Cuáles son los puntos que Argentina aporta al cambio climático y en los cuales Argentina tiene una visión negativa o tiene algunas reservas? Bueno, la Argentina, como todos los países bajo este nuevo régimen o esta transformación del régimen a través del acuerdo, tiene que presentar un documento nacional, como todos los países, que es la contribución nacional. O la NDC, que se puede haber escuchado de cualquiera de los dos modos. Este documento es el que lleva a la Convención y al Acuerdo de París, que es lo que cada país va a hacer. La Argentina presentó en 2015, bajo un gobierno, un documento y con ese documento se negoció el acuerdo, como con todas las contribuciones de todas las partes. El año pasado, con el cambio de gobierno, se generó un nuevo documento. Ese documento no es tan diferente al anterior. Quizá es un poco más puntilloso en los números, en el modo en el cual se calculan las emisiones y también
hay un esfuerzo quizá un poco mayor a partir de la conformación del Gabinete Nacional de Cambio Climático de generar, digamos, políticas de adaptación y una planificación en ese sentido. Pero también no es una cuestión de defensa o no defensa, sino de hechos. Hay que tener en cuenta que cuando se hizo el documento anterior, se hizo en un plazo de 3 o 4 meses, o sea, era un documento express en base a las necesidades de la negociación, ¿no? O sea, ahora nosotros tenemos más tiempo para generar una planificación, o digo, no es mi caso, pero sí quiero decir la gestión nacional, tiene más tiempo para generar una planificación de política climática, si esa es la intención. Estábamos mostrando imágenes, en este caso del Acuerdo de París, y detrás de escena Pilar nos decía, bueno, estos son los chicos de Argelia, estos son los chicos de Australia. ¿Cómo fue, quizás más en una pregunta personal, estar ahí en el Acuerdo de París, que también hizo historia a nivel internacional, y la relación entre las distintas delegaciones? Bueno, es una experiencia fantástica, súper enriquecedora, primero por lo multicultural, digamos, y además porque te permite ver, te enriquece la postura individual y también como Estado, si uno está permeable a escuchar y aprender de otros que, digamos, cuáles son las posiciones, digamos, cuáles son las nuevas propuestas, por qué se está defendiendo esto o por qué se defiende otra postura. Para la Argentina fue muy duro París por el contexto político en el cual estábamos. O sea, más allá de mi experiencia personal, que por supuesto se une a esto que estoy planteando, es muy difícil salir de tu país con ciertas instrucciones de negociación y un gobierno, más allá de que ya en ese momento estaba sellada la transición, y vos pensás que las negociaciones fueron o sea, la conferencia, las negociaciones son más extensas, del 1 al 12 de diciembre. Nosotros tuvimos el 10 de diciembre el cambio de gobierno. ¿Había similitudes, digamos, en la misma apreciación o tenían posiciones disímiles ambos gobiernos con respecto al cambio climático? Bueno, ya de por sí en las plataformas electorales había diferencias. El nuevo presidente envió una persona, o sea, hubo un enviado que fue quien hizo el discurso final, y hubo algunas ideas, digamos, durante los últimos días para tratar de ajustar algunas cosas, pero lo digo sin lugar a dudas, a diferencia de lo que salió en muchos medios, eran ajustes muy mínimos y creo que eso es bueno, no malo, o sea, sí. Porque nosotros habíamos negociado un proceso que se estaba cerrando, o sea, imagínate que cuando entra el gobierno el 10, si uno lo dice formalmente, el acuerdo estaba cerrado. O sea, ya de hecho la última sesión previa a la sesión final, que fue la del 12, fue el 10 a la noche. O sea, el 11 fue todo el día de consultas políticas. O sea que no había un margen, digamos, real para cambios revolucionarios. Y creo que tampoco hubiera sido bien visto por nadie que, digamos, para bien o para mal, las posturas que se sostuvieron durante muchos años, de un día para el otro, son diferentes. Entonces hubo ahí una similitudes. Sintonía. Bueno, eso es importante, sobre todo para la política de Estado de la Argentina. Otra consulta que te quería hacer, muchas veces nos dicen, sobre todo los dirigentes políticos, bueno, el Acuerdo de París es algo importante, pero que ocurre allá, lejos, en París. Es el cambio climático, los que contaminan son China, India, Estados Unidos es el malo de la película, pero lo cierto es que también esto impacta en la Argentina. ¿Cómo crees que esto impacta en la Argentina y si nuestros entes subnacionales están realizando algo por el cambio climático o simplemente están mirando por televisión? Bueno, esto impacta en un doble sentido. Impacta en un sentido de concepto de impacto, es decir, qué significan los efectos, sobre todo adversos, del cambio climático en la República Argentina a nivel nacional, pero a nivel de cada una de las comunidades, de las localidades. O sea, sabemos que tenemos impactos fehacientes en nuestra propia ciudad, en nuestra propia provincia, y eso requiere acción política. Entonces esa es la otra parte, la de la acción política, que es el otro impacto, vamos a decir, o el modo de reaccionar a ese impacto. Entonces, y finalmente cuando uno ve ese documento, todo es muy lejano, ¿no? O sea, no solo París es lejano, la convención parece muy lejana, las negociaciones, el propio documento de la contribución. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ve números, porcentajes en esa contribución, el único modo de llegar a esos porcentajes es si la gente se pliega a esos procesos, si hay normativas municipales, provinciales y por supuesto nacionales, si hay programas y políticas de acción para transformación energética, para reducción de emisiones en todos los sectores. Entonces digo, los esfuerzos vienen de los ciudadanos, más allá de que
son los gobiernos en sus distintos niveles los que a través de, digamos, de todos esos instrumentos que estamos planteando establecen cómo llegar, ¿no? Seguramente. La última pregunta que te quiero hacer, viene un cambio en este caso de canciller y el caso también del Acuerdo de París con la salida de Estados Unidos, hay muchísima incertidumbre. ¿Sos optimista? Bueno, yo soy optimista, pero porque creo que el optimismo me viene de la multiplicidad de actores que salieron a repudiar lo que sucedió, y no solamente el acto en sí del retiro, sino, como dije antes, la justificación política, todo lo que es el discurso en contra del financiamiento climático, lo que eso significa cuando plantea Trump la cuestión de renegociar el propio concepto de responsabilidades, que estuvimos 25 años discutiendo qué significaba ese concepto de responsabilidades. Entonces hay una renuencia internacional por todo el tiempo que llevó ese proceso, por lo difícil que fue, por ese equilibrio tan delicado que se alcanzó en París. No significa que es el mejor. Yo de hecho fui muy crítica hacia el Acuerdo de París. No es el mejor, no es lo mejor que podíamos tener, pero ahora tenemos un resultado y creo que lo mejor que podemos hacer es luchar para que ese resultado en el proceso de implementación, tanto en el marco internacional como en los planos nacional y local, sea lo mejor posible. Entonces soy optimista en que justamente los otros actores, lo que mencionábamos antes, los empresarios, por ejemplo, mismo de Estados Unidos, que es este actor que se quiere retirar, los empresarios, los actores locales, los gobiernos los subnacionales, etcétera, van a querer seguir motivando ese cambio por distintos aspectos, no solamente ambientales, sino también económicos, sociales. Entonces, en ese sentido, soy optimista. Pilar, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Se trató de Pilar Bueno, doctora en Relaciones Internacionales y también integrante de la delegación argentina en el Acuerdo de París. Nosotros seguramente nos volvemos a encontrar acá, en la parte de Internacionales de Conclusión TV. Chau.